Buenas tardes. Hoy vamos a ver la primera parte del discurso de Rousseau, segundo discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y si está autorizada por la naturaleza, cuestión que plantea la Academia de Dijon en 1753 y es respondida por Rousseau. Para Rousseau, para saber cuáles son los orígenes de la desigualdad entre los hombres, primero hay que saber qué es el hombre. Entonces, en la primera parte de este discurso va a tratar acerca de qué es el hombre y en la segunda parte, que veremos en la próxima clase, va a ver cómo van surgiendo las dificultades. Vamos a detenernos entonces en lo primero. ¿Qué es el hombre? Él dice que es el conocimiento más útil, pero el menos desarrollado, porque las ciencias, en vez de desarrollar las cuestiones que nos afectan realmente y nos importan, buscan solamente resolver curiosidades que no tienen ningún sentido para nuestra vida. Si nosotros podemos saber qué es el hombre, vamos a poder inferir los principios del derecho natural. Ahora, él considera, como los contractualistas, que el hombre es esencialmente un ser en estado natural. Es decir, el hombre social es un ser artificial. Nuestras necesidades son impuestas por la sociedad, sobre todo en sociedades muy complejas como las civilizadas. Las necesidades se multiplican, pero no son necesidades naturales. Nuestros gustos, preferencias, motivaciones, que uno dice me definen o me determinan, en realidad dependen de la sociedad en que se esté. Entonces, ¿cómo separar lo natural de lo artificial? Porque lo natural está casi desdibujado en las sociedades civilizadas, en las sociedades en que progresan. Entonces, lo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, es cómo hacer. Y él va a cuestionar a los filósofos que pintan, dice, al hombre en estado de naturaleza como un hombre con las características del hombre civil. Es muy difícil separar. Para hacer esta separación entre hombre natural y hombre social, va a considerar al hombre en estado de naturaleza como un concepto que no tiene referente. Es decir, el hombre en estado de naturaleza, dice él, quizás no existe, quizás no existió ni existirá. Pero ese concepto de hombre natural me va a permitir explicar las desigualdades reales. Es decir, un concepto de algo que no existe me va a permitir explicar la existencia de desigualdades. Ese hombre en estado natural tiene dos principios que son anteriores a la razón y que comparte con todo ser sensible, es decir, son principios válidos para los hombres y los animales, o para el hombre en estado de naturaleza y los animales. Esos dos principios son el bienestar o autoconservación y la piedad, y deben darse juntos. ¿En qué consiste la autoconservación? Precisamente en conservarse a sí mismo, no dañarse, por ejemplo. Autoconservación o bienestar en el sentido de un bienestar para un hombre en estado de naturaleza, no el bienestar de nuestras pretendidas sociedades, un bienestar de dinero, de riquezas, de opulencia, no es eso. Ese bienestar o autoconservación, ¿no es cierto?, frente a una situación de hambre extrema o de una amenaza de un animal, una amenaza de muerte, obviamente que el hombre en estado de naturaleza o huiría del animal o bien combatiría con él. Pero hay otro principio que la misma naturaleza exige, que es la piedad. La piedad es la única virtud natural y el único sentimiento natural
¿qué considera Rousseau tiene el hombre en estado de naturaleza? ¿Y por qué lo requiere la misma naturaleza? Porque si no hubiera piedad, podría directamente matar o lastimar a cualquier animal por placer. O sea, la piedad se opone a la crueldad, ¿no es cierto?, de la que echa mano Hobbes. Para Hobbes el hombre es lobo para el hombre, el hombre es violento para el hombre, y no hay un límite a eso, a esa violencia. En cambio, para Rousseau hay un no querer que el otro sufra. Obviamente, en una situación límite de una amenaza del animal hacia el hombre en estado de naturaleza, entonces dijimos las respuestas, bueno, pueden ser huir o defenderse, que es la misma respuesta que haría un animal frente a otro. Es una respuesta casi instintiva, digamos, pero no va a atacar porque sí, sin hambre, sin necesidad, sin amenaza. No lo va a hacer por placer. El hombre en estado social sí puede matar por placer, pero no en estado natural. Estos dos principios van a permitir encontrar derechos naturales tanto para los hombres como para los animales. Por ejemplo, los animales no pueden ser maltratados, justamente por la piedad. En la primera parte de este discurso va a describir el hombre en estado natural o de naturaleza. Va a describir su cuerpo y la cuestión moral o metafísica. ¿Cómo es este hombre físicamente? Él dice que lo ve caminando sobre sus dos piernas, desnudo, es nómade, vive aislado. Esa es una característica fundamental. Es un hombre que no está en relación con otros hombres o mujeres más que esporádicamente. Vive solo, aislado, separado de todos los demás. Es un ser dulce, dice, tímido, un ser tímido, no es un ser violento. Es fuerte, vigoroso. ¿Qué hace con su cuerpo? Salta, corre, trepa, según, ¿no es cierto?, sean sus necesidades mínimas para satisfacerlas. Dice que toma agua del arroyo y duerme bajo el árbol que le da su alimento, porque lo considera vegetariano. Este hombre en estado natural tiene a su cuerpo como su único instrumento. Nosotros tenemos un montón de instrumentos. Los lentes, por ejemplo, son un instrumento. Pero él solo tiene su cuerpo, se vale de su cuerpo. Ve a los otros animales, asocia ideas, como los otros animales también asocian ideas, y puede entonces ver cómo van actuando los animales y así puede llegar a dominarlos. Las enfermedades son sociales, la mayoría. Él dice que lo que vulnera al hombre en estado de naturaleza es la niñez, la vejez y la enfermedad. Pero las enfermedades son sociales, se podría hacer la historia en base a las enfermedades, cuestión que retoma Foucault. Es decir, una pandemia es una social, no podría haber pandemia, no puede haber contagio en hombres aislados. El estrés, el tabaquismo, el SIDA, son enfermedades sociales, no son, incluso el cáncer, no son naturales. Eso es lo que él plantea. Entonces, él dice que solo una sociedad civilizada puede pensar en una dieta. Un hombre en estado de naturaleza no necesita saber qué debe comer. Otra cuestión que toma en cuenta es que el pensar es propio de lo social, de un estado social. Es decir,
Por eso, ¿no es cierto?, el hombre no es un animal racional por naturaleza. La razón es social. Y él va a decir que el hombre que medita es un animal depravado, no es un hombre en estado de naturaleza. En cuanto a los sentidos más desarrollados son la vista, el oído y el olfato. Pero el gusto, por ejemplo, y el tacto no son desarrollados. No es un ser sutil, no es un ser complejo, es un ser sumamente simple. Y en cuanto a las características metafísicas o morales, a diferencia de los animales, va a decir que el hombre es un ser libre y perfectible. Los animales actúan por instinto. Entonces da el ejemplo de un gato que está con mucha hambre, rodeado de frutas, pero como instintivamente es un cazador, no va a alimentarse. En cambio, el hombre, como ser libre, no tiene digamos, como una planificación establecida. Incluso al ser libre puede dañarse a sí mismo. Y la otra característica que lo distingue de los otros seres es la perfectibilidad, es decir, la facultad de perfeccionarse. El hombre en estado de naturaleza se va a perfeccionar, o sea, podrá ver, ¿no es cierto?, si busca un fruto, cómo trepar a un árbol de la mejor manera posible o cómo romper una rama para golpear el fruto y que caiga. Es decir, hará, ¿no es cierto?, un camino, una suerte de aprendizaje para llegar a hacerlo de la mejor manera, de la manera más sencilla. Pero no le será enseñado por alguien, es decir, no hay una tradición por detrás. A su vez, él aprenderá y tampoco va a enseñar a otro a hacerlo, porque vive solo. Es decir, con él morirá ese aprendizaje. En cambio, en la sociedad civil y sobre todo en las sociedades civilizadas, la perfectibilidad se desarrolla y es lo que permite precisamente el progreso. Entonces, ustedes tendrán una tradición formada en la escuela. En 12 años de escuela conocen toda la cultura de la civilización occidental y quizás oriental, quizá lo originario también, y podrán a su vez enseñar. El hombre en estado natural solo tiene presente, no tiene pasado ni tiene futuro, por eso no teme a la muerte. Otra cosa, ¿no es cierto?, que se plantea, que él lo plantea y que no lo puede resolver, es la cuestión del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje, ¿para qué sirve? Para comunicarnos. Pero si el hombre vive aislado, no puede comunicarse. Entonces quedarán como problemas aporéticos, es decir, no tienen solución. ¿Cuáles son esos problemas? En primer lugar, ¿cuál sería la necesidad del lenguaje? Si el hombre vive solo, aislado. Él retoma a Condillac, que es un filósofo francés, pero le toma el pelo. Él va a decir, Condillac va a decir que la madre instaura el lenguaje. Y Rousseau va a decir que quien tuviera necesidad del lenguaje no es la madre, sino el niño. Pero entonces, cada niño haría un lenguaje. Habría tantos lenguajes como seres humanos, lo cual es absurdo porque no habría comunicación. En segundo lugar, ¿cómo se estableció el lenguaje? Él dice que el primer lenguaje es el grito de la naturaleza, un grito casi instintivo, que los hombres de a poco empezaron a hacer sonidos, a veces miméticos de la naturaleza, que muy lentamente se formó el lenguaje. El lenguaje con las especies y géneros, sujetos y verbos, como lo conocemos, no fue obra de un momento. Entonces, quizás con una palabra se nombraban distintas cosas. Al principio cada cosa
tenía un nombre propio, después con una palabra se nombraron distintas cosas. Los sustantivos serían nombres propios, los verbos serían infinitivos, los adjetivos necesitarían más tiempo. Es decir, el lenguaje no es algo natural al hombre. Y en tercer lugar está la cuestión de qué fue primero, si el lenguaje o la sociedad. Porque la sociedad, se juntaron quizás y dijeron, a esto lo llamamos esto, pero ¿cómo pueden juntarse sin lenguaje? Sin lenguaje no puede haber sociedad, pero ¿cómo sin sociedad podría haber lenguaje? Es un problema, los tres problemas quedan sin solución. Lenguaje y razón son sociales. Antes de terminar, él hace toda una oposición a Hobbes. Por un lado, no es cierto que el hombre es lobo para el hombre, para Rousseau en absoluto. El hombre no es competitivo en cuanto hombre en estado de naturaleza, no pretende posesiones, no vive en un estado de guerra. Creo que con lo dicho, no es cierto, queda claro. Otra cuestión que me parece que es interesante recalcar es que en Hobbes y en otros filósofos el hombre se va de un estado de naturaleza a un estado social, y ese estado social es ya un estado civil. En cambio, me parece, en Rousseau se hace mayor la distinción en lo social. Se va de un estado de naturaleza a un estado social, y de ese estado social a un estado civil, que no es lo mismo, porque la voluntad como voluntad general se da en el estado civil. Bueno, les pido que lean el texto y nos encontramos nuevamente para hacer la segunda parte. Que tengan un buen día.